En esta ocasión vamos a configurar lo que sería SQL para que trabaje en un servicio de red local. Esto quiere decir que varias computadoras harán peticiones al servidor de SQL Server. Si recordamos, en el primer video yo dije que iba a trabajar en una red 192.168.1.0, pero en este caso pues me tocó hacer algunos cambios porque estoy instalando otras cuestiones aquí en mi computadora. Pues en esta vez vamos a verificar la IP que tengo y vamos a trabajar en una red local con esta IP. Para eso abrimos el CMD y escribimos ipconfig. Si no sabemos mucho de redes, pues les recomiendo que lean un poco acerca de las redes clase A, B y C. En este caso podemos ver que yo tengo una red 192.168.152.128. Para eso voy a hacer un esquema en un blog de notas donde vamos a ir trabajando. Si la computadora va a servir de servidor, les recomiendo que pongamos esta IP como una red estática, de manera de que nunca se mueva, ya que si la red cambia, está dictada por DHCP, el día siguiente nuestro computador podría tener una IP diferente y no habría un servidor que nos resuelva las peticiones, aunque esté correctamente configurado. El 152 y el 128. Vamos a abrir un blog de notas. Vamos a colocarlo por esta parte de aquí. Vamos a decir que dirección IP 192.168.152.128. Ahora bien, vamos a configurar las reglas en el firewall. Esto es para que cuando las personas hagan las peticiones, el firewall de Windows no les bloquee y les permita solicitar información a nuestro servidor. Para eso se crean 4 tipos de reglas en el firewall: 4 para entrada y 4 reglas para salida. Lo primero que haremos es crear una nueva regla. En este caso diremos que es una regla del tipo puerto. Damos en siguiente. Puerto 1433 en el protocolo TCP. Damos siguiente. Permitir la conexión. Siguiente. Que sea permitido en dominio privado y público. Y le colocamos un nombre. En este caso siempre pongo nombres que sean similares a la configuración. SQL TCP. Vamos a ir trabajando con este esquema y guardando las configuraciones en este bloc de notas. Podríamos decir regla TCP 1433. Como podemos ver, aquí ya está la regla creada. Y ahora vamos a hacer una nueva regla que va a ser del tipo puerto también. Pero en este caso vamos a seleccionar el protocolo UDP. Y el puerto va a cambiar a 1434. Siguiente. Permitimos la conexión. Siguiente. Siguiente. Nombre vamos a escribir similar al anterior: SQL UDP. Vamos a guardar también la nueva regla con el nuevo nombre. En este caso, regla UDP 1434. Finalizamos y podemos ver que también se crea correctamente. Una tercera regla, pero en este caso del tipo programa. Le damos siguiente. Le damos la opción aquí de examinar y buscamos el programa que vamos a permitir. Nos vamos al disco local C. Buscamos la carpeta que se llama archivos de programa. La otra carpeta que se llama SQL Server. Nos vamos a MSQL Server 14, MSQL Server. Entramos en SQL Server. Vamos a la carpeta que se llama Bing. Dentro de Bing vamos a buscar el archivo que se llama SQL Server. Lo vamos a seleccionar. Abrimos. Le damos siguiente. Permitimos la conexión a esta aplicación. Siguiente. Le vamos a colocar también un nombre similar a los anteriores, pero en este caso SQL Server.
Podemos ver que ya tenemos 3 reglas de entrada. Ahora vamos a crear una cuarta regla que es del tipo también programa. Le damos siguiente, le damos la opción a examinar. En esta ocasión vamos a ir a Program and Files por 86, buscamos la carpeta SQL Server, nos vamos a la carpeta 90, entramos a Shared y podemos ver que tenemos SQL Browser, que es la que necesitamos. Hacemos clic en siguiente, permitimos la conexión, siguiente, dominio privado y público, pues también le ponemos un nombre, en este caso SQL Browser. Teniendo estas 4 reglas configuradas, ya podríamos tener el servidor que acepte las peticiones, pero el servidor no les va a responder porque no tiene reglas de salida. Lo escribí mal en este apartado. Bueno, así lo voy a dejar. Nosotros vamos a entender que reglas de entrada y reglas de salida, porque de igual manera son las mismas. Solo que vamos a ir al otro apartado que dice reglas de salida y vamos a crear una nueva regla. Lo haremos de la misma manera que lo acabamos de hacer, creando una del tipo puerto, siguiente, TCP 1433, siguiente, permitimos la conexión, en este caso viene desactivada, le decimos que sí y finalizamos con el nombre SQL-TCP. La segunda regla también del tipo puerto, pero en este caso protocolo UDP 1434. Siguiente, permitimos la conexión, siguiente, y escribimos el nombre SQL UDP. Finalizamos, nueva regla, programa, siguiente, examinamos. Vamos a hacer el ejercicio similar al anterior. Podemos escoger aquí directamente y hacer con SQL Browser, pero vamos a ir nuevamente a archivos y programas, SQL Server, MSQL 14, MSQL Server, MSQL Bing, SQL Server. Siguiente, permitimos la conexión, siguiente, y colocamos el nombre de SQL Server. La última regla, vamos a seleccionar programa y vamos a hacer lo mismo. En esta ocasión pues vamos a ir a Program and Files por 86, SQL Server, 90, Shared y SQL Browser será la aplicación que vamos a permitir. Siguiente, permitimos la conexión, dominio privado y público y ponemos el nombre SQL Browser. En esta parte pues hemos terminado con las reglas de entrada y de salida del firewall. Ahora el servidor ya pueda trabajar mediante una IP, pero nosotros debemos configurar esa IP en modo estático como lo mencionaba anteriormente. Nos vamos a configuración del adaptador, en centro de redes y recursos compartidos, seleccionamos el adaptador de red, le damos en detalle y podemos verificar que la red que tenemos es la 152.128, una máscara de red de 24 bits, una puerta de enlace predeterminada en 152.2, que vamos a escribir aquí porque la vamos a necesitar.
192.168.152.2. Esta es la IP de enlace predeterminada que va a resolver las peticiones dentro de la red. Vamos al apartado propiedades. En esta parte pues vamos a desactivar el protocolo de IPv6 ya que no lo necesitamos, y en el protocolo de IPv4 haremos estos ajustes. Usar la siguiente dirección IP: 192.168.152.128. Si recordamos la dirección en la puerta de enlace predeterminada, la 192.168.152.2, y el servidor DNS preferido, pues vamos a colocar la puerta de enlace predeterminada. Aceptamos y esperamos a que el adaptador se reconecte. Podemos ver que dice conectado a internet, detalles, nos muestra la dirección IP, la puerta de enlace predeterminada y la máscara de red. Vamos a hacer una prueba de conexión yendo al CMD. Escribimos. Podemos ver que aquí tenemos la dirección IP de la misma manera que estaba anteriormente. Podemos hacer ping a nuestra propia red. Si tuviéramos configurado un servidor DNS, nos respondería también. Podemos ver que nos responde correctamente. Vamos a hacer un ping a Google para ver que tenemos conexión a internet. Podemos ver que Google nos está respondiendo, así que está todo correcto. Ahora que tenemos una dirección IP estática, la cual nos va a servir para que las personas puedan conectarse a nuestro SQL Server, vamos a ir a la... En este caso nos vamos a ir al apartado servicios de SQL Server. Vemos que están los servicios corriendo correctamente. Vamos a ir a la parte de configuración de red de SQL Server. Vamos a desplegar el menú protocolos de SQL Server. Vamos a dejar estas tres opciones como habilitado. Hacemos doble clic sobre cada una. Habilitamos sí. Aplicamos. Los cambios se van a realizar después de que reiniciemos el servidor. Le damos que sí. Vamos a hacer clic en TCP/IP. Vamos a dejar que escuchar todo sí. Habilitado, pues también le daremos que sí. Vamos a direcciones IP. Si vemos aquí hay una dirección IP pero no es la nuestra y está habilitado no. La nuestra es la 152.128, que es esta que está aquí, pero también está deshabilitada. Para eso le vamos a dar clic en esta parte de habilitar. Seleccionamos sí. Ahora el servidor pues va a correr mediante esta dirección IP que estamos seteando en esta parte. Aplicamos. Aceptamos. Y ahora nos vamos a servicios de SQL Server. Vamos al tercero, que es SQL Server, MSQL Server, y vamos a hacer un reinicio del servidor, o mejor dicho, un reinicio del motor de base de datos. Podemos ver que el servidor se está reiniciando y se ha iniciado de manera correcta. Ahora vamos a cerrar esta parte ya que no la necesito. Ahora vamos a ir a lo que sería el SQL Server administrador de base de datos. Lo que vamos a hacer aquí es registrarnos, o mejor dicho, loguearnos. En vez de utilizar el servidor de SQL Server, vamos a utilizar la dirección IP. Como podemos ver, pues ya estaba preconfigurado el servicio de SQL Server con la cuenta que creamos en el video anterior. Ahora vamos a hacer algunos ajustes. SQL autenticación.
La clave pues viene encriptada de manera que no podemos tocarla ni hacer nada con ella. Y si podemos observar, pues nos crea más caracteres como para engañarnos, hacernos saber que hay más datos. Dice que no es permitido hacer un control C. No se puede hacer nada con esta clave y pues esa es la seguridad de SQL Server, que es muy buena en comparación con otros motores de bases de datos. Vamos a conectarnos al servidor y vemos que nos está respondiendo como un servidor local. Pero si recordamos, nosotros configuramos la dirección IP y es como vamos a tener que trabajar si queremos colocar el servicio de SQL Server en una red local. Vamos a ir a propiedades, podemos ver que el nombre de nuestro computador es el que está seteado en SQL Server como un servicio de base de datos local. En red ya podrían conectarse incluso las personas por el nombre de este servidor, pero es mejor utilizar una dirección IP ya que es más seguro. Nosotros vamos a colocar la dirección IP que seteamos anteriormente, la 152.128, y nos pide volver a colocar la clave del usuario. Recordamos esta clave. Le damos conectar y pues podemos observar que la conexión se ha establecido correctamente con el servidor de base de datos. Hasta este punto el servidor de base de datos ya está configurado correctamente. Cualquier computador dentro de nuestra red podrá observar el SQL Server y esto es una gran ventaja. Con la separación del administrador de base de datos y el motor de base de datos, podemos tener el administrador de base de datos en diferentes computadoras y acceder al mismo motor de base de datos, permitiendo así tener varios administradores de la base de datos. Como en las empresas grandes, que existen diferentes ingenieros que se van a conectar a la base de datos para hacer alguna transacción, hacer algún ajuste o darle mantenimiento. Lo que vamos a hacer ahora es una prueba de red para verificar que el servidor nos está respondiendo. En este caso, en la máquina física, haciendo un ping a la 192.168.152.128. Podemos ver que nos responde correctamente. Podemos ver que nos está respondiendo correctamente. En este pin pues puse otra dirección IP para que veamos que si seleccionamos otra IP no nos va a responder. Solo responde la 128. Vamos a dejar esta parte aquí así. Voy a hacer un /t para que el pin sea infinito como en las computadoras con sistema operativo Ubuntu. Y esto ha sido todo por este video. En el siguiente video pues vamos a enseñar cómo se configura SQL para enviarlo a través de internet y que pueda tener acceso a cualquier persona de cualquier parte del mundo mediante una VPN. Si te interesa pues te esperamos en el siguiente video. Te habla Jonathan Alonso de Educateca, tu aula en línea. Saludos.